Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección número 2 en nuestro estudio del libro de Daniel. El día de hoy vamos a estar estudiando todo el capítulo 1 de este profeta. En esta ocasión, el versículo clave es el versículo 8. Este versículo dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. El objetivo principal para la lección del día de hoy es el siguiente: reconocer la importancia de la fidelidad a Dios en medio de la presión cultural. El capítulo 1 del libro de Daniel nos indica el inicio del periodo de exilio de Judá en Babilonia. Esto, sin duda alguna, correspondió a una catástrofe social y también a una catástrofe política y religiosa. Pero esto, no pierdas de vista, fue debido al juicio de Dios sobre los judíos por su desobediencia al pacto, por su idolatría, por su paganismo. Todo esto fue parte del plan de Dios y, por lo tanto, esto significa que Dios siempre estuvo en control. Este capítulo nos presenta a Daniel y a sus amigos siendo seleccionados para servir en la corte del rey Nabucodonosor. El propósito era someterlos al imperio. Sin embargo, ellos decidieron no contaminarse, lo que nos indica que el tema central de este primer capítulo del libro de Daniel es la fidelidad a Dios frente a la presión del mundo. Es Dios, sin duda alguna, quien capacita a su pueblo para obedecerle, incluso cuando las circunstancias son adversas. Y por supuesto, es Él también quien bendice y honra a quienes le obedecen. Antes de entrar a los puntos de desarrollo para la lección del día de hoy, quisiera animarte a leer todo el capítulo 1 del libro de Daniel. No solamente una vez, sino que todas las veces que puedas hacerlo. A medida que vayas avanzando en tu lectura, ve subrayando conceptos que para ti son claves. Ve conectando ideas dentro del mismo capítulo que para ti tienen relación. Luego de hacer ese ejercicio de observación, de lectura una y otra vez y que tengas tus apuntes ahí, entonces continúa ahora con nosotros en estos puntos de desarrollo. Vamos a tener nuestros 5 puntos como lo hemos venido haciendo usualmente y luego de eso vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de reflexión y de aplicación para el estudio personal y también para los grupos en casa. Entonces vamos a comenzar con nuestro desarrollo. En primer lugar, debemos recordar, la semana pasada en la lección introductoria al libro de Daniel, ya habíamos considerado que Dios había advertido a Judá sobre el castigo que vendría a manos de los babilonios. Citamos varios pasajes, entre ellos estaban Jeremías, capítulo 25, versículos 8 y 9, Isaías, capítulo 39, versículos 5 al 7, y Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 11. Es interesante observar la perspectiva que tiene Daniel de este evento. En el versículo 2 del capítulo 1 leemos: el Señor le dio la victoria a Nabucodonosor sobre el rey Joacim de Judá. Esta es la interpretación que el mismo Daniel tiene sobre los eventos que están ocurriendo, sobre esta catástrofe nacional debido a la invasión de los babilonios, a la deportación de Daniel y de sus amigos. Daniel interpretó correctamente lo ocurrido. Daniel sabe que Dios fue quien permitió todo este suceso, pero observa que Daniel no está interpretando este evento desde una perspectiva fatalista. Daniel lo está interpretando como una obra de Dios. Antes de continuar, debemos tener en mente que en este momento del capítulo 1 del libro de Daniel, Daniel era un muchacho de aproximadamente 14 a 16 años. Él y sus amigos estaban dentro de este rango de edad. Y en esta edad, 14 a 16 años,
este muchacho y sus amigos ya mostraban un profundo conocimiento de Dios. En la cultura judía, una edad que marcaba un antes y un después, o el paso de la niñez a la hombría, era la edad de 12 años. En el contexto judío no existía esta separación entre distintas edades, ¿sabes? La niñez, la preadolescencia, la adolescencia, y pudiéramos seguir así agregando hacia el futuro. La edad de 12 años definía el término de la etapa de niñez en un varón y el inicio de su etapa como hombre. Entonces, aunque en el contexto judío Daniel y sus amigos ya eran considerados hombres socialmente, no dejan de ser muchachos, 14, 16 años. Y estos muchachos, Daniel en particular, nos está presentando su propia interpretación de lo que está ocurriendo. Esto ocurrió porque Dios lo permitió. ¿Qué conocimiento tan profundo tenía Daniel de Dios? Podemos considerar algunos eventos del Antiguo Testamento en donde grandes hombres de Dios también tuvieron una interpretación correcta del momento en el que Dios les permitió vivir. Por ejemplo, cuando Dios le ordena a Abraham dejar su tierra, dejar su parentela e ir hacia la tierra que Dios le había prometido, sin que Abraham la conociera, allá en Génesis capítulo 12. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos, respecto de esto ocurrido con Abraham, comenta: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Moisés es otro de estos ejemplos. Moisés renunció a la gloria de Egipto. En Éxodo capítulo 3 observamos esta interacción entre Dios y Moisés, en la que Dios le ordena a Moisés regresar a Egipto para liberar a su pueblo. El escritor de Hebreos comenta también respecto de eso. En el capítulo 11, versículos 24 al 26, dice: Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y continúa diciendo: pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Daniel, sin duda alguna, había leído a Moisés, había leído a Abraham y había leído todo el Antiguo Testamento que ellos tenían hasta ese momento. Por lo tanto, esta perspectiva que Daniel tiene respecto a los sucesos, a este ataque de los babilonios y a esta deportación de algunos judíos, él y sus amigos entre ellos, hacia Babilonia, él puede considerarlo como a Dios obrando en todo esto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pasajes como esto cobran una relevancia mayor o más profunda dependiendo del contexto en el que lo estemos aplicando. Si estamos en una situación catastrófica como la que está viviendo Daniel, no dejes de pensar que es una situación catastrófica. Su nación ha sido atacada, su nación ha sido destruida, él ha sido separado de su familia, está siendo llevado cautivo a una nación opresora y quienes quedan en territorio israelita están sometidos a la muerte, están sometidos al hambre, están sometidos a la guerra y a la destrucción. Estamos hablando sin duda alguna de una catástrofe. Y el consejo del escritor bíblico es: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Aquí Daniel está mostrando un entendimiento espiritual. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Daniel está reconociendo que todo lo ocurrido vino por voluntad de Dios y Él te mostrará cuál camino tomar. Quisiera referirte también a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 y también a 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. En segundo lugar, el pasaje nos describe las características de los judíos que eran adiestrados por los babilonios. Esta era una práctica común en este imperio.
Cada vez que sometía a alguna nación, tomaba cautivos a muchachos que estuvieran dentro de la familia real. El propósito era adiestrarlos en todas las artes, en todo el conocimiento, en toda la filosofía, en toda la religión babilonia. Y estas personas que eran tomados para ser adiestrados en todo esto, debían tener ciertas características. Algunas de estas eran, estas personas debían ser libres de todo defecto o incapacidad física. También de buen parecer, es decir, agradables a la vista. Debían ser guapos, considerando los estándares de belleza de esa época, por supuesto. También debían tener una inteligencia superior, ser sobrios, ser refinados para la representación del liderazgo. Esta era una estrategia política, cultural y religiosa. La apariencia física era importante. ¿Por qué era importante? Porque estos jóvenes separados para ser adiestrados eran jóvenes que serían puestos en lugares de importancia, en lugares de liderazgo. Por lo tanto, estas personas debían representar la grandeza y el esplendor del imperio. Esta estrategia política, cultural y religiosa no era nada más ni nada menos que un adoctrinamiento cultural, religioso y filosófico que Babilonia daba a estos muchachos cautivos durante un periodo de 3 años. Eso lo leemos en el capítulo 1, versículo 4. El propósito, como te mencionaba, era erradicar sus identidades nacionales y religiosas. ¿Con qué fin? Hacer líderes que fueran dependientes. Ponte en el lugar de los babilonios. Tú eres el imperio que conquista a una nación. De algún modo, tú debes evitar que esta nación cautiva en algún punto se rebele contra ti. ¿Cuál es el camino que decidieron tomar los babilonios? Es tomar de la familia real a muchachos como estos, Daniel y sus amigos, adoctrinarlos, en otras palabras, hacerles un lavado de cerebro en cuanto a la religión, en cuanto a la filosofía, en cuanto a todo lo concerniente al imperio. De esta manera, luego de un periodo de adoctrinamiento de 3 años, lo que tenían como resultado eran muchachos leales al imperio, pero que no dejaban de tener sangre real, pertenecer al linaje real de la nación de la que provenían. Por lo tanto, si podías someter a los líderes de la nación que acababas de someter, entonces te asegurabas de que esta nación no fuera a sublevarse en algún momento y no se fuera a rebelar en contra tuya. Son, como te menciono, 3 años de un lavado de cerebro en una nación pagana y en una nación idólatra. Y este lavado de cerebro incluía también el cambio de nombres. Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por el nombre Beltsasar, que significa Bel protege al rey. Ananías, que significa la gracia del Señor, fue cambiado por Sadrach, que significa mandato de Acu. Misael, que se traduce como una pregunta, y esta pregunta es, ¿quién es como el Señor? Se cambia por Mesac, que también es una pregunta que se traduce como, ¿quién es lo que Acu es? Por último, Azarías, que significa Dios es mi ayudador, fue cambiado por Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Bel, Acu y Nego corresponden a deidades babilonias. Por lo tanto, este cambio de nombre tenía que ver también con este cambio de identidad religiosa, renunciar a los dioses propios de las naciones conquistadas y adoptar y abrazar a las deidades del imperio. Aquí surge una pregunta importante y es, ¿cómo pudieron 4 muchachos entre 14 y 16 años mantenerse fieles a Dios durante estos 3 años de adoctrinamiento? Es una pregunta importante porque no pierdas de vista, son muchachos de 14 años. Que estos personajes hayan podido permanecer fieles al Señor en medio de este adoctrinamiento tiene que ver con el conocimiento que estos muchachos tenían de Dios. Es decir, todo su periodo de vida en Jerusalén
Fue un tiempo en el que ellos conocieron a Dios a través de la palabra de Dios. Piensa en las familias de estos muchachos y en la educación que estas familias dieron a estos muchachos para que, llegado este momento, estos muchachos no transaran con dioses paganos y se mantuvieran fieles al único Dios verdadero. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La pregunta que surge aquí es, bueno, ¿y cómo Dios cambia nuestra manera de pensar? Para responder a esta pregunta, quisiera traer a colación lo ocurrido con el rey Josías. Si vas a Segunda de Reyes, capítulo 22, te vas a encontrar la escena en la que Josías escucha la lectura de la ley de Dios. Y lo que ocurre en esta escena es que luego de escuchar la ley de Dios, este rey Josías se arrepiente por el pecado que está cometiendo en contra de Dios al conocer la palabra de Dios y toma acciones. Y estas acciones se traducen en reformas que modifican la conducta según lo que leyó en la palabra de Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios la que produce este cambio en nuestra manera de pensar. Por supuesto, a través de la acción del Espíritu Santo. En Daniel capítulo 9, versículo 2, puedes observar que también Daniel era alguien que estudiaba la palabra del Señor. Por lo tanto, considerando estas cosas, podemos tal vez llegar a la conclusión, y creo que sería acertada la conclusión a la que lleguemos. Y es que Daniel y sus amigos tenían un conocimiento profundo del Señor, y esto permitió que su forma de pensar no fuera amoldada a la forma de pensar de este imperio, a que todo este tiempo de adoctrinamiento babilonio sobre ellos no surtiera ningún tipo de efecto en cuanto a la relación de ellos y a su propia identidad como judíos. En tercer lugar, en este capítulo podemos observar que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El consumo de la comida sacrificada a ídolos para un judío implicaba traicionar el compromiso con Dios. Puedes leer en Éxodo capítulo 34, versículos 14 y 15. Esto también traía un descrédito al compromiso con Dios. Te refiero a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18 y también Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. En este momento, el punto de importancia no tiene que ver con qué fue lo que comió Daniel y sus amigos. El pasaje no pone la atención especial en ese punto, sino más bien en qué fue lo que no quisieron comer, qué fue lo que ellos rechazaron. ¿Por qué? Porque el aceptar comida sacrificada a ídolos implicaba entonces que estos judíos se estaban sometiendo a los ídolos a los cuales fue sacrificada esta comida. Entonces, más importante que lo que comieron es el acto de rechazar la comida del rey, indicando de esta manera: no me voy a someter a los ídolos a los cuales esta comida fue sacrificada. Y esto es un contraste importante entre los valores del mundo y los valores de Dios. Babilonia, por una parte, representa al reino terrenal que busca asimilar y que busca dominar. Daniel y sus amigos, por otro lado, representan al reino de Dios que trasciende todas las circunstancias terrenales. Y esto prefigura, por supuesto, cómo el creyente debe vivir como ciudadano del reino de Dios en un mundo que intenta asimilarlo y que intenta adoctrinarlo. En este punto de la historia, del capítulo 1, hay muchos temas de los que pudiéramos platicar. Creo que uno de ellos que quisiera mencionar de manera muy somera es la dieta que siguió Daniel y sus amigos
en oposición a la dieta ofrecida por Nabucodonosor y por el imperio. ¿Por qué lo menciono? Porque como te dije hace un momento, el enfoque de este relato está en la acción de rechazar la comida del rey, no en qué fue lo que ellos decidieron comer. Finalmente lo que comieron era comida aceptada por Dios. Podía haber sido una cosa o podía haber sido otra. El punto importante, el punto central es la acción de rechazar la comida ofrecida por el imperio babilonio. No deshonrar a Dios, no someterse a los ídolos babilonios. Lo comento porque es, es, es común escuchar a algunas personas comentar acerca del ayuno de Daniel y cómo esto debería considerarse como una práctica frecuente. No estoy diciendo que no, se debería hacer así, simplemente estoy diciendo el propósito de este pasaje no es llevarnos a esa conclusión. El propósito de este pasaje es enfocarnos en el rechazo de la comida del rey. Piénsalo de esta forma. Daniel y sus amigos fueron despojados de absolutamente todo lo que tenían. El imperio babilonio los sacó de su hogar, los sacó de su familia, los sacó de su nación. Les quitó absolutamente todo lo que pudieron quitarles. Y les están ofreciendo la mejor comida, les están ofreciendo la mejor educación a cambio de nada más y nada menos que la total y completa lealtad y sumisión al imperio. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Así es como el mundo quiere tratar también con nosotros. Entonces, este es el punto medular de esta sección en la cual quiero invitarte a profundizar y a orar, a pedirle al Señor también que Él traiga revelación a nuestra vida respecto de esta realidad y a nosotros inmersos en ella. En cuarto lugar, Dios honró el compromiso de Daniel y de sus amigos. Luego del periodo de prueba con esta comida que no había sido sacrificada a los ídolos, fueron encontrados 10 veces mejores. Esta expresión 10 veces mejores debe considerarse como excelentes, superiores al resto de todos los compañeros que estaban compartiendo con ellos este adoctrinamiento de 3 años. Al final de este periodo, cuando el rey Nabucodonosor se entrevistó con cada uno de estos muchachos, encontró a Daniel y a sus amigos excelentes, superiores al resto en absolutamente todos los temas en los cuales fueron examinados. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30b, dice: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. También Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9a, dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. En este punto debemos mencionar, es Dios quien nos capacita para poder permanecer fieles a Él. Si tenemos la capacidad de obedecerle, si tenemos la capacidad de perseverar, si tenemos la capacidad de avanzar en este proceso de santificación, es porque Dios nos capacita para eso. Sin embargo, también hay un componente de nuestra respuesta a esta capacitación de Dios. Cuando nosotros respondemos favorablemente a esta capacitación de Dios, Dios honra también esa decisión y Dios también nos bendice. Ahora, ¿cómo debemos entender estas bendiciones? Debemos entenderlas, por lo menos en este pasaje, en el contexto en el que se encuentran. Dios no restituyó la casa de Daniel, Dios no restituyó su familia, Dios no lo sacó de Babilonia. Daniel permaneció ahí junto con todos sus amigos, pasando una serie de pruebas que vamos a considerar cuando continuemos estudiando el libro de Daniel. Entonces, la bendición de Dios no necesariamente se traduce en lo que yo considero que es mejor para mí. Lo digo porque creo que por nuestras propias tendencias naturales pensamos que o suponemos que las bendiciones de Dios se traducen únicamente en bonanza física, en bonanza material, en buen trabajo, en tranquilidad. Y a veces
la bendición del Señor está en periodos de prueba. Entonces, considera eso a la luz de este pasaje. En quinto lugar, en todo el capítulo 1 hay varios temas que van emergiendo. Recuerda que el tema principal del libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre los reyes, sobre las naciones y la venida del rey verdadero. Pero también otro de los temas principales es cómo los creyentes deben conducirse en tiempos de exilio. Luego de tener estos dos grandes temas, en este capítulo hemos considerado varios otros temas que han emergido también. El primero de ellos es el entendimiento espiritual de lo que sucede en lo natural. Daniel mostró un entendimiento espiritual de lo que estaba sucediendo en su entorno, del ataque de los babilonios, de la deportación a Babilonia. Daniel está mostrando este entendimiento espiritual. Y como lo comentamos en su momento, este entendimiento espiritual viene por la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, que se da como una obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Dicho de otro modo, si no hay palabra de Dios, no hay renovación del entendimiento. Si hay palabra de Dios, pero no está el Espíritu Santo, tampoco hay renovación del entendimiento. Es una obra de Dios en el Espíritu Santo a través de su palabra la que nos lleva a tener un entendimiento espiritual de lo que sucede en lo natural. En segundo lugar, la persistencia del mundo para adoctrinar a la humanidad en un sistema de creencias pagano, queriendo también adoctrinar a los creyentes. Es un tema que vivió Daniel durante estos 3 años de adoctrinamiento, y no solamente ahí, sino que cuando continuemos en el libro vamos a observar una serie de situaciones en las que Daniel y sus amigos también fueron sometidos y que permanecieron fieles. La persistencia del mundo no descansa. El día de hoy nosotros también podemos observar esta persistencia del mundo en cuanto a este deseo de adoctrinar a todos, en cuanto a una forma de creencia, una forma de desarrollar nuestra cultura, y cómo eso nos toca también a nosotros como creyentes y permea incluso en nuestras comunidades cristianas. En tercer lugar, la santidad de los creyentes. Y en cuarto lugar, la respuesta de Dios a la santidad de sus hijos. Ya consideramos que la santidad de los creyentes es una obra que Dios hace en nosotros. Es Dios que nos capacita para transitar este camino de la santificación, pero tú y yo debemos también responder en obediencia a Dios. Y cuando lo hacemos así, entonces la respuesta de Dios ahora a nuestra obediencia es también bendición y honra. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas de reflexión. En esta sección de preguntas para tu estudio personal y también para los grupos en casa, la primera que quiero poner sobre la mesa es la siguiente. Quisiera invitarte a explicar por qué es tan importante la interpretación que Daniel da respecto a la victoria de Nabucodonosor sobre Joacim. Lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 2. Para responder a esta pregunta, quiero invitarte y animarte, así como lo hice la semana pasada, a que lo hagas con tus propias palabras. En segundo lugar, quiero invitarte a explicar cuáles eran las prácticas que los babilonios hacían con los jóvenes cautivos seleccionados para el servicio al imperio. Lo consideramos en algunos de los puntos de desarrollo, entonces también en tus propias palabras describe cuáles eran estas prácticas que los babilonios desarrollaban sobre estos muchachos. La tercera pregunta para tu estudio personal y los grupos en casa es la siguiente. ¿Puedes ver alguna similitud entre el adiestramiento babilonio y el mundo actual? Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a que desarrolles tu respuesta. Si observas algunas similitudes, menciona cuáles y desarrolla cómo observas esas similitudes. No solamente respondas sí o no,
sino que desarrolla lo que tú estás observando. La cuarta pregunta para nuestros grupos en casa y para tu estudio personal es la siguiente. ¿En qué áreas has tenido que mostrar un carácter fuerte para no deshonrar tu compromiso con Dios? Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a ser totalmente honesto. Si hay algunas situaciones en las que Dios te ha permitido pasar y has tenido que mostrar un carácter firme, entonces en tu libreta ve apuntándolas para que las compartas con tus compañeros. Si Dios te ha permitido pasar por algunas situaciones y tu carácter no ha sido tan firme como hubieras querido, entonces quisiera invitarte a no cerrar esta pregunta, sino que también a abrir este espacio para tu propia reflexión y también para los grupos en casa. Quisiera invitarte a que consideres a Daniel y a sus amigos como un modelo, pero no como un modelo impecable. Ellos no dejaron de ser humanos. Aunque mostraron un carácter firme para no deshonrar al Señor, eso no significa bajo ninguna circunstancia que ellos no pecaron en algún momento de su vida, así como tú y como yo. Entonces, para responder a esta pregunta, quisiera también animarte a, en tus notas respecto a la situación que vas a compartir, también pienses y consideres el incluir algún pasaje bíblico que en ese momento Dios haya utilizado para fortalecerte, para que en tu reunión de grupos en casa puedas también compartir esta verdad bíblica con tus compañeros. El propósito es animarnos, motivarnos unos a otros y considerar cómo en la palabra del Señor encontramos el aliento que también nos ayuda a atravesar estas situaciones difíciles. La última pregunta para tu estudio personal y los grupos en casa es la siguiente. ¿Has experimentado que Dios te honre luego de que tú has honrado tu compromiso con Él? Para responder a esta pregunta, también quiero invitarte a ser totalmente honesto. No solamente en las victorias. Todos quisiéramos contar victorias siempre. En este momento Dios me honró porque fui fiel. Totalmente. En este momento Dios también me honró porque fui fiel. Y gloria a Dios si así fue. Es solamente por Él, por su gracia. Pero también tenemos ocasiones en las que no respondemos a Dios como debiéramos responder. Entonces, cualquiera de las dos experiencias también puedes compartirlas con tu grupo en casa. Estamos llegando al final de nuestro segundo estudio del libro de Daniel. Estamos llegando al final del segundo estudio del libro de Daniel, la segunda lección. Consideramos el capítulo 1. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2. Entonces, reflexiona en todo lo que hemos visto el día de hoy. Si tienes la oportunidad de profundizar aún más buscando información, entonces no te limites. Hazlo y lleva esta información también a tu reunión de grupo en casa para que puedas compartirla con tus compañeros y de esta forma la plática también se pueda nutrir con tus aportaciones. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.